Listo. Bien, nuevamente con todos, buenas tardes. Vamos a ver pues ahora, ¿no? En este segundo tema de Historia del Perú, cómo se va a dar, pues, ¿no? Y desde dónde se va a dar el segundo militarismo y sobre todo, ¿no? El emprendimiento para la reconstrucción nacional. En sus antecedentes más claros que nos muestra la historia, una vez terminada pues la guerra del Pacífico, la economía peruana pues se encontraba en ruinas. Estábamos mal, 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 ¿no? Económicamente hablando. En lo económico podemos resaltar la crisis fiscal y la pérdida del salitre y del guano, la paralización del aparato productivo del país y la disminución del comercio, la destrucción del sistema ferroviario, pero el problema más grave fue el aumento de la deuda externa, ¿no? Y la pérdida, pues, del crédito exterior. Nadie, ¿no? Quería prestarle dinero al Perú. Estábamos pasando por una crisis verdaderamente, ¿no? Muy, muy profunda, ¿no? Porque no éramos dignos de crédito para ningún país. Ahora, en lo político, resaltamos, pues, el predominio de los caudillos militares entre 1883 y 1895, ¿no? También aparecieron nuevos partidos políticos, el Partido Constitucional, liderado por Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata, que iba a estar liderado por Nicolás de Piérola, el Partido Liberal, por José Quimper, y la Unión Nacional, ¿no? Y el partido La Unión Nacional, que era por González Prada, ¿sí? Estos fueron, pues, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Y desde dónde se va a iniciar justamente el segundo, ¿no? El segundo militarismo. El segundo militarismo lo inicia, pues, Miguel Iglesias, ¿no? Pero vamos a ver, porque no solamente vas a ver esto, pues, ¿no? Que estás ahí ahorita mirando, ¿sí? Vamos a ver. Aquí en este cuadrito, ¿no? En este cuadrito tenemos, ¿no? El Perú, entre 1879, cuando empieza la guerra, hasta 1899. 20 años donde suceden dos hechos fundamentales. Uno, ¿no? A comienzos, en 1879, la guerra con Chile, ¿sí? Ahí está la guerra con Chile. Y el otro, ¿no? La reconstrucción nacional. Acuérdate cuando te dije la semana pasada, cuando estábamos hablando de la guerra con Chile, ¿no? La campaña terrestre. Oye, el Perú no estaba preparado para una guerra. No tenía pertrechos bélicos, no había un buen ejército, no habían armas, no había municiones. Mira, no había ni ropa que ponerle a los soldados, ¿sí? En la verdadera historia, ¿no? De Jorge Basadre, ahí señala, pues, inclusive los pormenores. Comían solamente una vez al día y si se podía otra más, pero ya era mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no había, pues no estaban preparados para la guerra como Chile sí se preparó para una guerra. Chile se preparó para hacernos trizas, ¿no? Y sobre todo para apoderarse del Perú, como lo hizo, ¿no? O sea, nos quitó Arica, ¿no? Ya nos había quitado Antofagasta y nos quitó Arica, ¿no? Y casi 50 años, Tacna, ¿no? Fue de su propiedad, ¿no? Ahora, dentro de la guerra con Chile, ¿no? El primer hecho, ¿no? Perdón, el primer hecho que tenemos acá, ¿no? Se va a estudiar a través de dos periodos que hemos visto, las campañas marítimas, ¿no? Y las campañas terrestres, ¿sí? Ahí está. Las campañas marítimas, cuyos hechos principales fueron el combate de Iquique, las correrías del Huáscar, hasta llegar al combate de Angamos, que perdimos todos, ¿no?
ahí perdimos todo. Obviamente le hicimos cierto daño, pero Chile nos venció, pues, ¿no? Chile nos dejó aniquilados en la parte marítima. Hasta se llevó el Huáscar, pues, ¿no? Y aniquiló a todos los que quedaban vivos, ¿sí? En las campañas terrestres, ¿no? Los hechos principales fueron la campaña del sur, ¿no? Después viene la campaña de Lima y la campaña de la Sierra. Una sola batalla llegamos a ganar, la batalla de Tarapacá, ¿no? Bueno, después viene, pues, ¿no? La famosa reconstrucción nacional, que también se va a estudiar a través de dos periodos. El segundo militarismo y el tránsito hacia los gobiernos civiles. El segundo militarismo, ¿no? Representado por Iglesias, Morales Bermúdez, Cáceres y nuevamente Cáceres, ¿no? Tras los cuales ocurre la guerra civil de 1895 porque Cáceres, en su segundo periodo, ya no era bien visto, pues, ¿no? Ya la gente de ese entonces no quería que Cáceres siguiera gobernando el Perú. Y en el otro hecho, en el otro periodo, ¿no? El tránsito hacia los gobiernos civiles, ¿no? Representado por el gobierno de Nicolás de Piérola, y que a su vez representa el tránsito, pues, hasta la famosa república aristocrática que vamos a ver posteriormente, ¿no? La reconstrucción nacional, periodo de la historia republicana, caracterizada, pues, no por la reconstrucción de nuestro país después de la destrucción producida por la guerra del guano y el salitre con Chile. Como, y nuevamente, bueno, hay que decirlo, ¿no? Chile nos aniquiló en todo sentido, social, político, económico, militar, etcétera, etcétera, ¿no? Los presidentes huían, no querían saber nada, no había quien tomara la manija, ¿no? Ni tampoco el liderazgo en nuestro país. Tal es así, pues, ¿no? Que, oye, los chilenos vinieron hasta Calima, saquearon, ¿no? Y violaban a las mujeres, se metían a las casas, robaban las cosas, o sea, menos mal que hubo, ¿no? El gran, había un personaje francés aquí en el Perú, Petit Tours, ¿no? Quien, gracias, pues, ¿no? A sus oficios y a su, digamos, conversación que tuvo con uno de los altos jefes militares chilenos, oye, no lo destruyeron, porque los chilenos vinieron para destruir todo Lima, ¿no? Iban a destruir todo el sistema ferroviario, ¿cómo se llama? Las plazas, no, o sea, iban a hacer destrozo y medio. Le iban a dejar en ruinas a Lima, ¿no? Menos mal que no se produjo esto, ¿sí? Ahora, la cronología y la periodización. La reconstrucción nacional abarcó las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX. Cronológicamente, la situamos entre los siguientes años. En 1883, cuando finaliza la guerra con Chile, hasta 1919, que empieza, pues, el inicio del oncenio de Augusto B. Leguía, ¿no? El militarismo en el Perú. El primer militarismo surgió después de las victorias de las guerras de emancipación en 1827 y 1872. El segundo militarismo es el periodo de nuestra historia republicana surgido luego de la humillante derrota de la guerra con Chile, caracterizada, pues, ¿no? Caracterizada por la llegada al poder de los caudillos militares que habían luchado, pues, ¿no? En la guerra del Pacífico. Y obviamente reclamaban con justa razón porque, oye, no había nadie idóneo quien quisiera gobernar ni llevar la rienda como presidente de la República del Perú. Nadie se atrevía. Entonces, obviamente, los militares que habían participado en la guerra con Chile reclamaban, pues, ¿no? Ya, pues, si no quieres tú, yo mismo soy. Pero no solamente reclamaba uno, reclamaban varios, pues, ¿no? Ahora,
no podía haber tampoco pues varios presidentes al mismo tiempo. Entonces, se tenía que llevar un proceso electoral. ¿Vale? El tercer militarismo surge como consecuencia de una crisis política, económica y social para restaurar la quiebra institucional entre 1930 y 1939, entre 1948 y 1956, entre 1962 y 1963, ¿no? Ahora, ya el tercer militarismo, ¿no? Bueno, es llamado dentro de la historia así, pero son los famosos golpes militares que daban, pues, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Los militares o las Fuerzas Armadas daban los golpes a los gobiernos civiles y democráticos, ¿no? Y también hubo un cuarto militarismo, ¿no? Llamada pues la Revolución Peruana, en 1968 hasta 1975, ¿no? Cuando, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Saca del poder, ¿no? A Fernando Belaúnde Terry, ¿sí? Y en el año de 1975 se reanuda, ¿no? El sistema, este fue el primer periodo, ¿no? De la Junta Militar de Gobierno de Juan Velasco Alvarado, y de 1975 a 1979, ¿no? Fue el gobierno pues, de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Que era militar también, ¿no? General de división, que le sucedió en el cargo a Juan Velasco Alvarado. El segundo militarismo, ¿no? Se va a dar entre 1884 y 1895. Como ya lo había anunciado, ¿no? Un poquito de agua. Tras la guerra con Chile, ¿no? La sociedad se encontraba destruida y no había ningún dirigente civil capaz de tomar las riendas del gobierno. Este periodo coincide con la segunda revolución industrial y el incremento de las exportaciones de caucho, ¿no? Durante estos años, el Partido Civil se desprestigió y surgieron nuevos grupos políticos. El crítico más destacado de esta época fue Manuel González Prada. Gobiernos, hechos y obras, ¿no? En este segundo militarismo. Como te dije, ¿no? Empieza con Miguel Iglesias en 1882 hasta 1885. Le sucede en el cargo Andrés Avelino Cáceres entre 1886 a 1890. Le continúa, ¿no? Remigio Morales Bermúdez entre 1890 y 1894. Y nuevamente, ¿no? Nuevamente toma la posta Andrés Avelino Cáceres entre 1894 y 1895. O sea, menos de un año duró porque, como te dije, se dio una crisis y el pueblo no lo quería, ¿no? Y muchas personas importantes tampoco lo querían por su carácter autoritario y una serie de falencias que tenía en su gobierno, ¿no? Cáceres. Ahora, se hacen elecciones y sale elegido pues Nicolás de Piero, ¿no? Entre 1895 y 1899. Acontecimientos, ¿no? Sucedidos durante el segundo militarismo. Miguel Iglesias, entre 1884, ¿no? Y 1885. Se va a dar, pues, ¿no? La famosa rebelión indígena en Huaraz, dirigida por el alcalde, ¿no? De Marián Pedro Atusparia, ¿no? Marián Pedro Atusparia. Se va a dar la reapertura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo rector, Francisco García Calderón Landa, ¿no? Se va a dar el nombramiento de don Ricardo Palma
como director de la Biblioteca Nacional. Se produce el sacrificio, ¿no?, de un insigne peruano, Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, quien se inocula pues, ¿no?, la verruga para encontrar el antídoto, ¿no? Se va a producir también la guerra civil contra Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, Guari Pampeada, ¿no?, que esto fue una victoria cacerista. Asume el gobierno, ¿no?, el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Arenas, perdón. En este segundo militarismo le sucede, pues, a Andrés Avelino Cáceres, quien va a fundar el Partido Constitucional, conformado por ex oficiales de la campaña de la Breña, ¿no? Situación política, ¿no?, de este entonces, alianza entre los partidos constitucional y civilista. Se va a dar la firma del famoso contrato Grace, por el cual se cancela la deuda externa, entregándose a cambio los ferrocarriles, o sea, la administración de los ferrocarriles por 66 años a la Peruvian Corporation, que era un capital inglés, o sea, para poder pagar la deuda, pues, ¿no? Se va a dar en este periodo de Cáceres la desaparición del billete fiscal. Se establece el patrón monetario de plata. Aparece sobre la faz de la política Manuel González Prada, ¿no?, en su discurso en el Politeama, ¿no?, que fue el 29 de julio de 1888. Muy bien, después le sigue, pues, ¿no?, el famoso Remigio Morales Bermúdez, padre, pues, ¿no?, de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Manuel González Prada va a fundar el partido Unión Nacional. Se cumple el plazo del plebiscito, ¿no?, de Tacna y Arica en marzo de 1894, donde obviamente hay una protesta peruana porque no se va a llevar a cabo, ¿no? Se establece la ley de habeas corpus, que garantiza la libertad personal del individuo. Muere en el gobierno Remigio Morales Bermúdez y luego, pues, asume el segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, ¿no?, hasta que se cumpla su periodo en 1894, donde se realizan las elecciones y vence como único candidato, obviamente fraudulentamente, ¿no?, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y obviamente no le sucede Andrés Avelino Cáceres 1894 y 1895. Este segundo mandato de Cáceres duró solamente 6 meses. Soportó la oposición de la coalición nacional. La oposición nacional era, pues, la coalición nacional era de los partidos civilistas y el demócrata, encabezado por Nicolás de Piérola, quien se alzó en guerra civil derrotándolo, ¿no? Asume el gobierno una junta de gobierno encabezada por Manuel Cándamo y Lince, ¿no? Y después aparece, pues, no, ya después de un proceso electoral, Nicolás de Piérola, entre 1895 y 1899. Segundo gobierno de Piérola, ¿no?, el califa, fundador del Partido Demócrata. Establece la compañía recaudadora de impuestos y la libra peruana de oro, ¿no? Se firma el protocolo Billinghurst-La Torre con Chile y se dan, pues, los preparativos para el plebiscito. Contrata a la misión militar francesa liderada por Pablo Kemel, ¿no?, quien funda la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no?, para que puedan formar a los oficiales del ejército peruano. Miguel Iglesias es elegido presidente regenerador durante la ocupación chilena. Luego es designado presidente provisorio. Cáceres no lo reconoce porque le tiene una bronca a muerte, ¿no? Y se produce, pues, una cruenta guerra civil entre ambos. No se podían ver. Cáceres con Iglesias. Se produce la rebelión campesina de carácter antifeudal dirigida por Atusparia y Ucchu Pedro, ¿no?
En 1885, Iglesias renuncia a la presidencia después de una sangrienta guerra civil contra Cáceres, ¿no? Que fue el 3 de diciembre de 1885. Jefe de gobierno, ¿no? Una vez que sale Miguel Iglesias, fue pues Antonio Arenas, ¿no? Convoca, o sea, Antonio Arenas es el que va a convocar a elecciones y sale electo presidente de la República, obviamente Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, ¿no? Líder del Partido Constitucional, obviamente con el apoyo unánime del Partido Civil. Esto hace pues que Cáceres reconstruya la Biblioteca Nacional y Ricardo Palma es nombrado como director. Se le dio el calificativo del bibliotecario mendigo, ¿no? Llega el alumbrado eléctrico a Lima y se produce el sacrificio voluntario de Daniel Alcides Carrión. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres entre 1886 y 1899. Después, ¿no?, de haber batallado tanto, no encontró liquidez en el gobierno, no había, ¿no? El problema monetario se acrecentó, sobre todo porque la moneda se devaluó. La moneda peruana, pero cayó, pues, como no tienes idea, ¿no? Ya no tenía valor. Obviamente, la deuda externa se incrementó a 50 millones de libras esterlinas. Por eso que Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, pide ayuda, ¿no? Y pide también, pues, ¿no?, que elaborar un contrato, algo, ¿no? Y firma, pues, ¿no?, con los ingleses el famoso contrato Grace, ¿no? Lo hace el 25 de octubre de 1889. Contrato que significó profundizar nuestra dependencia respecto al capitalismo inglés. O sea, quedamos dependientes, pues, ¿no?, muy dependientes de Inglaterra. Grace, ¿no?, Miguel Grace, que era el dueño de este contrato, cancelaría toda la deuda, pero a cambio el Estado peruano entrega los ferrocarriles para que administren los ferrocarriles por un lapso de 66 años. 66 años, imagínate, ¿no? Ahora, el pago por 33 anualidades de la suma de 80.000 libras esterlinas, ¿no? Espérate. ¿Sí? O sea, cada año el Perú tenía que pagar 80.000 libras esterlinas. Entrega de 3 millones de toneladas de guano. Se establecería la compañía Peruvian Corporation para la administración de los ferrocarriles por parte de los ingleses. Se reorganizó el ejército y a la vez se adquirió la cañonera Lima. Se creó las juntas departamentales. Se creó el Banco Italiano y la Sociedad Geográfica. Se dio el litigio con el Ecuador por la invasión ecuatoriana en la selva norte. Ante ello, se nombró como árbitro al rey de España con el propósito de llegar a un arreglo pacífico del conflicto. Entre sus medidas económicas destacan la conversión del sol billete devaluado por el sol moneda, la aplicación de impuestos a timbres y timbres al tabaco, alcohol, naipes, impuesto personal, etc. Estanco del opio. Permitió la explotación de yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, en Piura, a cargo de la empresa inglesa London Pacific Petroleum Company. Los principales hechos se va a dar por el surgimiento del anarcosindicalismo, liderado por Manuel González Prada y su corriente realista. Al final del periodo de gobierno se convoca a elecciones, resultando vencedor de las mismas el oficialista Remigio Morales Bermúdez. Morales Bermúdez llega a la Peruvian Corporation y construye el ferrocarril central. A su muerte por iniciativa de Cáceres, asume el poder el segundo vicepresidente Justiniano Borgoño.
debido a que Alejandrino del Solar, el primer vicepresidente, era anticacerista. Borgoño convoca elecciones presidenciales, saliendo electo Cáceres en medio de la protesta e indignación generalizada, dado las irregularidades en el proceso electoral. Se firma con el Ecuador el Tratado Herrera-García. Se implanta el habeas corpus en el Perú. Se produce una huelga de los tipógrafos y cigarreros, obreros del muelle Dársena y los agentes de aduana. La revolución pierolista y la caída de Cáceres. Nicolás de Piérola, respaldado políticamente por la coalición nacional, ¿no? Reunión de los principales partidos políticos de oposición, entre ellos Partido Demócrata, Partido Civilista y el Partido Unión Cívica, se subleva contra Cáceres. Con el eficaz apoyo de los montoneros, vence a Cáceres en una cruenta guerra civil. Ingresa a Lima por Cocharcas y después de un espantoso enfrentamiento en las calles de Lima, en donde los cadáveres insepultos de miles hacía temer una epidemia generalizada, se llega pues a una tregua gracias a la mediación del nuncio apostólico José Macchi, renunciando al poder Cáceres el 19 de marzo de 1895. El poder será asumido provisionalmente por Manuel Cándamo, jefe del Partido Civil, el cual convoca elecciones, resultando electo presidente de la República con amplia mayoría Nicolás de Piérola, al ganar las elecciones con candidatura única, pues no. Con ello termina el segundo militarismo, iniciándose un nuevo periodo caracterizado por el ascenso al poder de caudillos civiles, periodo que recibe el nombre de República Aristocrática o Segundo Civilismo, ¿no? Partidos políticos, Partido Civil a cargo de Manuel Pardo, Partido Constitucional Andrés Avelino Cáceres, Partido Demócrata dirigido por Nicolás de Piérola, Unión Cívica dirigido por Mariano Nicolás Valcárcel, Partido Unión Nacional dirigido por Manuel González Prada. ¿Sí? Bien. ¿Alguna, perdón, alguna pregunta? No, profesor. No, saquen, por favor. A ver, jóvenes, saquen sus separatitas. Profesor. Dime. No que ha habido algo que no sea en separata. Que no dice ahí una separata. Como dos. Exacto, eso mismo. No entiendo, habla bien, a ver, porque... ¿Cuáles son los puntos? Ha hablado de algo que no está en la separata. Ya, ¿qué cosa he dicho? No sé qué exactamente es lo que falta. Tengo esa sensación. Bueno, no sé si hay nomás. Mira, si no está en la separata es porque se está agregando algunos datos más, ¿no? Pero no te preocupes, vamos a resolver la separata para la pregunta para que no haya problema, ¿ya? ¿A ver? Ya, todo con tu separatita para que puedan anotar, por favor. Dice, fue el primer objetivo del contrato Grace firmado después de la guerra con Chile. Era la recuperar Tacna y Arizpe. No. El dinero que se obteniera para pagar la enorme deuda externa peruana. Externa. Claro, sí. La respuesta es pagar la enorme deuda externa peruana. Millones de libras. Claro. Pero, o sea, había que pagar esa deuda, ¿no? La número 2, el segundo militarismo se inicia después de la guerra con Chile. ¿De Cáceres? No. Después de la guerra de Chile. Después de la guerra con Chile. Claro. La número 3 dice, al iniciarse el segundo militarismo, Cáceres se opuso al gobierno de Miguel Iglesias. Claro, le tenía una bronca a muerte. Número 4. El último presidente del segundo militarismo fue Andrés Avelino Cáceres. Están anotando, ¿no? Ya. Sí. La número 5. La rebelión de Atusparia se produjo en Huaraz, ¿no? La sierra. La rebelión de Atusparia se produjo en Huaraz. La número 6. El contrato Grace
se firmó durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. El contrato Grace se firmó durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Acuérdate que recibió el gobierno pues sin monedas, ¿no? No había nada. Número 7. Fue el problema más urgente que afrontó el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. La falta de recursos financieros para pagar la deuda externa. Falta de recursos financieros para pagar la deuda externa. No había motivo, no había ni un peso en las arcas, ¿no? Estaba 0-0. La número 8 dice, ¿cuál de los siguientes hechos no corresponde al primer gobierno de Cáceres? O sea, Fundación del Banco Italiano. no Promulgó la ley de habeas promulgó la corpus. ley de habeas corpus. Claro, promulgó, ese no estaba ahí, ¿no? La número 9 fue la causa del golpe de Estado de 1895. Desprestigio de Nicolás. Reelección de Cáceres. No, la reelección de Cáceres. Ese fue el detonante para que se diera la revolución, ¿no? O el golpe de Estado, ¿no? Y la número 10 dice, ¿no? Señala qué afirmación es correcta respecto a la guerra civil de 1894. Acá todas son correctas, ¿no? Todas las afirmaciones van a ser correctas. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya notado? A mí me falta la 7. La 7 es Ahí sí me dice. falta de recursos financieros para pagar la deuda externa. La respuesta a la D. La 10 es todas, ¿verdad? La 3, ¿a quién le falta la 3? Sí. La 3 es Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. ¿A quién más le falta? La 8. La 8 es promulgó la ley del habeas corpus. Promulgó la ley del habeas corpus. Profe, la 2 también. La 2, después de la guerra contra Chile. Después